Empoderados presenta así generales sobre lo que a mí me toca ver, digamos, que sería la cuestión, ni siquiera diría de los medios, sino de la producción del sentido, que es lo que está hoy en discusión no solamente en Argentina, sino en toda la región, ¿no? Por un lado eso, digamos, y por el otro lado también algunas cosas políticas que me parece que están pasando y que podemos hablar y ampliar y después preguntar y todo eso. Pero la cuestión más importante es que en relación a la producción del sentido, que durante estos meses, desde que llegaron al gobierno, sistemáticamente degradaron y maltrataron esos espacios, digamos, que estaban siendo ocupados por un sentido que ellos llamaban el relato, digamos, ¿no? Ese era el sentido, pero eso era lo que se producía desde esos espacios culturales, periodísticos, diarios, revistas, libros, todo lo que fue la producción de Horacio González en la biblioteca, etcétera. Toda una usina, vamos a llamarlo así, no sé si es la palabra correcta, una usina de producción de sentido que me parecía que generaba espacios como para que cada uno de nosotros encuentre, cuando digo nosotros, nosotros también refiere, pues sin duda, a esa adhesión a lo que pasó en estos últimos 12 años, generaba una noción de representación de eso que nosotros pensamos, sentíamos, etcétera, ¿no? En estos espacios que se producía sentido. Eso no está más. ¿A dónde fue ese sentido? Bueno, quedó en espacios como este, como en muchísimos otros, digamos, en los cuales todavía se sigue discutiendo y conversando sobre la producción del sentido en relación a lo que pasó en el movimiento de estos 12 años. A mí eso me parece un rasgo histórico muy bonito, es como una pincelada con un rastro enorme en la historia del peronismo. Eso es una cosa que no puedo dejar de conmoverme respecto de eso, o sea, a pesar de que los libros se endurecen, etcétera, etcétera, todo lo que yo estoy viendo y viviendo me remite a todo lo que he leído sobre el peronismo y sobre los últimos 70 años de historia argentina. O sea que me parece que esta pincelada cincuentosa que hoy estamos teniendo en la forma de vincularnos y de vernos y de encontrarnos en la palabra y qué sé yo, tiene ese profundo rastro. O sea, creo que no hay que pensar nunca a un movimiento popular en Argentina por fuera de los valores que en esos años fueron construidos por el Perón y por el peronismo y por la resistencia y por todo lo que ocurrió en esos años. De manera que me parece que el ataque a todos esos lugares se corresponde también con ese espejo histórico, digamos, de lo que ha hecho la derecha, sobre todo con los movimientos populares, desde que la derecha empezó a ser discutida de alguna manera, ¿no? Quedaron realmente muy pocos espacios, estamos todos, como la gran mayoría, sin trabajo, todos tenemos algún ahorrito, o el que no tiene un articulito en no sé dónde y se cobra 3 lucas, etcétera, pero estamos todos en una situación de mucha postergación, de maltrato, porque nadie nos avisó que nos quedábamos sin trabajo y nada. Toda esta cuestión, digamos, que da la noción de sentirse efectivamente al margen de la producción de sentido, aunque creo que también sigue siendo un espacio de producción de sentido, digamos. Y la otra cosa que me parece que es más política, y ahí abrimos a preguntas, por eso no quiero cansarlo, que es... volviendo a la idea de espejo con la historia del peronismo, la derecha tiene una mecánica de trabajo, aunque a nosotros no nos guste, nos parezca despreciable, que yo tiene un sistema. Esos sistemas en general van primero a el ataque del sentido, después van a la modificación de los modos de producción y las relaciones económicas, etcétera, etcétera. O sea que primero atacan este espacio, que fue el espacio que atacaron también ahora, lo mismo hicieron en el 55 cuando metían en cana artistas, etc., ¿no? En función de la libertad, también se llamaban libertadores.
Acá pasa lo mismo, en función de la alegría entristecen a todo el mundo, digamos, en general ocurre eso en el relato de la derecha. Pero tiene una astucia que nosotros nunca vamos a poder desarrollar del campo popular, y que es lo que a mí me preocupa, que es la indiferencia por lo dicho. O sea, en general la derecha tiene esa ventaja, que es que mueve vientito adelante de los labios, entonces ninguna de esas palabras caen ni en el cuerpo, ni en ningún lugar, son como unos peces que uno quiere agarrar y se le patinan por todos lados. Y en ese fandango que se arma, en el fandango simbólico, digamos, que se arma, en donde todo el mundo queda medio confundido, algunos golpeados, otros quedan heridos en el camino, otros quedan asediados, en el medio de todo ese fárrago que generan, también convierten en un enemigo. Y cuando convierten en ese enemigo, se vuelve realmente complicada la cuestión, porque en general, como ellos mueven vientito y nosotros movemos cuerpos, lo que ponemos son los cuerpos. Y ahí viene el periodo de la violencia política, que es lo que yo creo que está hoy latiendo con mucha fuerza, que me preocupa en lo personal, porque sobre todo veo que ustedes, digamos, pegan canas como yo también, pero hay generaciones que no conocen de qué se trata la violencia política, que son la mayoría de lo que está hoy apoyando, y me parece que ya que nosotros tenemos unos años más, podríamos estar trabajando un poco la idea de cuidado con tu cuerpito, porque estos vienen y te bajan y no tienen problema, porque lo han hecho en toda la historia argentina. Entonces la dinámica de apartarse de esas convocatorias violentas que pide la derecha como para poder seguir existiendo y siendo, creo que es lo que hay que contestar, y estamos convocados, digamos, como una sutileza, a un desapasionamiento, a una especie de mirada la mirada quirúrgica sería, ¿no? Una mirada apasionada que vendría a ser lo que nosotros con más facilidad podemos mirar, digamos, ¿no? Hoy yo creo que eso es una muy mala consejera, porque esa pasión, porque nos va a instalar en el lugar del escudo y en el lugar del blanco. Allá algunos estamos claramente en esa situación, pero sí me preocupa sobre todo con las generaciones más jóvenes, porque esto, digamos, por más que tengan ahora una retroalimentación López y todo lo que pueda verse como construcción dialéctica del poder político, digamos, aunque tengan eso, aún teniendo eso, un tipo tirando bolsos, no van a poder sostener, porque el nivel de caladura que tiene el ajuste produce eso, produce que no es un problema de los pobres, para decirlo así, es un problema que atraviesa a toda la sociedad con mayores o menores dificultades, pero me parece que eso en algún punto se va a volver insostenible y se van a articular mecanismos de contestación que son peligrosos en un contexto como el que este gobierno puede responder. Eso es casi una advertencia, una angustia que yo tengo en relación, lo he hablado con mucha gente y gente que entiende muy bien las cosas, y estamos todos como pendientes de esta cuestión porque la vemos crecer, latir y de alguna manera ver venir. Bueno, no levanto más el dedo, era una mera advertencia, pero sí me preocupa porque yo veo una cosa muy... es como una ternura que tranquilamente se puede convertir en un pedazo de carne abandonado. Esto es lo que creo que tenemos que estar atentos, porque todos tenemos una cosa noble, yo creo que puesta en escena, pero estamos en una escena innoble, bastarda, maldita, etc. Entonces, ir a repetir la ingenuidad histórica de ponerse como el blanco de la derecha, me parece que es una de las cosas que no debemos hacer. Inclusive yo tengo alguna perspectiva, que es el año pasado me tocó por el trabajo en la televisión pública de viajar mucho, y viajé realmente, hice muchos viajes, pues estuve en China, en Turquía, en Siria, en Ucrania, en Italia, en Marruecos, en México, Estados Unidos, o sea,
tengo un montón de millas acumuladas que no pretendo usar. Pero que a mí, al margen de experiencias personales, qué sé yo, me dio una perspectiva distinta de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, no, es muy raro. Estar en Siria es una cosa muy extraña. Siria era un país muy bonito, la gente vivía feliz y bien, desarrollo tecnológico, convivencia armónica, panarabismo, un país, bueno, que ha tenido su tiranía, digamos, con el Baas, y de pronto, en 3 años lo destruyeron. O sea, no queda una... Entonces, cuando se ve ese nivel, digamos, de capacidad de reacción de parte de los poderes imperiales, inclusive la desestabilización de todo el norte de África, la limitación que eso produce en todo el desarrollo europeo, las complicaciones internas que tienen los europeos a partir de estar recibiendo 1 millón de negros por año y 6,5 millones de sirios que se fueron en el transcurso de los últimos 6,5 millones. Creo que esa situación que se está dando en el Medio Oriente y en Europa modificó notablemente la situación de Estados Unidos en relación a Argentina. La breve sospecha que yo tengo sobre este tema es que es un tema inclusive hablado hasta altísimo nivel, como sería con el Papa, porque el Papa tomó un activismo sobre lo que ocurre en la región que es insólito para la postura vaticana. O sea, no es que el Papa decide eso, lo decide sobre todo la Secretaría de Estado, y una especie de locura no es porque Bergoglio dice, yo soy peronista, y hay una estructura ahí que lo sobrepasa totalmente en sus intenciones políticas, y efectivamente el Vaticano está, por eso digo no el Papa sino el Vaticano, está jugando un rol importante en ese rodamiento, digamos, de la región, que viene atado, antes venía atado en general de las Fuerzas Armadas, y ahora viene atado claramente de 2 cosas, que son la capacidad tecnológica de desarrollar servicios de inteligencia pequeñas que puedan torturar a una persona psicológicamente, desestabilizarla en el transcurso de 4 días, como la pasaba Nisman, como la pasó López, que de pronto se cruzan llamados de todos lados y los tipos se pegan un tiro. Entonces eso no es muy complicado de hacer, hay una unidad operativa ahora muy respuesta en función de eso. Eso es un valor fundamental que está interviniendo, la relación con los medios de comunicación que eso tiene y la relación que tiene con un grupito de la justicia. Y esas 3 cosas son las que hoy están operando, digamos, como grandes desestabilizadores de los procesos populares de estos últimos años. Eso se ve con mucha más claridad en Brasil. Y me da toda la sensación de que Argentina es el único país que salió, probablemente por la cercanía con el Papa, salió a dejar por primera vez en la historia de toda Latinoamérica a la derecha en un proceso democrático. Y eso no había pasado nunca. Los tipos tienen un desafío por delante, que es ver qué hacen con la democracia. Hasta ahora estamos viendo lo que hacen. Tenemos una idea de lo que hacen con 300.000 votos más. Antes hacían cosas mucho peores. De manera que me parece que el contexto, la situación de los medios, aquí en Argentina, etcétera, todo lo que la cuestión política del temor, y esto último, que sería la relación que tiene la situación que está pasando Argentina con el resto de los países latinoamericanos, con Estados Unidos y con el mundo. Porque las últimas reuniones, por ejemplo, que hubo grandes, yo cuando fui a China me impresionó eso, porque los chinos estaban interesadísimos. Hablé con el canciller chino, digamos, tuve una conversación larga, autores de por medio, digamos, ¿no? Pero